¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Según venía conduciendo para acá a grabar este vídeo, estaba escuchando por la radio a la vicepresidenta del gobierno decir de una manera exclamatoria, prácticamente dando gritos en un mitin con un tono muy alto, quejándose, hablando de la llegada de migrantes irregulares. Ahora son migrantes, por algún motivo que desconozco, los inmigrantes se han convertido en migrantes. Seguro que muchos de vosotros, sabéis cuál es el motivo por el que se hace esta pirueta lingüística. Yo, desde luego, no me voy a molestar en enterarme por qué. La cuestión es que, como digo, estaba poniendo en un tono muy alto en duda el tratamiento que se daba a estas personas en relación por todo lo que está ocurriendo en España con Cataluña y esta supuesta ley que se ha aprobado por la cual se ceden concesiones que son imposibles de conceder teóricamente a una región en materia de inmigración, como es el caso de Cataluña. Bueno, la cuestión es que, entrando a hablar, porque iba a hablar en parte este vídeo, una buena parte va a eso de migración, de inmigración y de emigración, que es lo que a mí me han enseñado en las escuelas y en las universidades en las que he estado. Iba a hablar de esto y lo que me estaba planteando es: si alguna vez en la vida vosotros, yo desde luego no, habéis escuchado a un político, alguna vez podría decir una política, Inés Arrimadas habló de este tema en el Congreso, si alguna vez habéis oído hablar a un político en estos términos y con un tono tan alto, tan escandalosos, sobre todos los ciudadanos españoles, todas las personas de aquí y especialmente las jóvenes que se marchan del país con un alto nivel de preparación para buscarse una vida mejor que aquí no encuentran o que no les satisface. ¿Qué pasaría si nuestros políticos se centraran también en retener todo el talento que se está marchando del país cada vez a más velocidad, en lugar no solamente de preocuparse de todas aquellas personas que llegan, que por supuesto llegan en unas condiciones terribles, la mayoría de ellas engañadas, sin ningún tipo de recurso y en la mayor parte también sin ningún tipo de estudios ni sin ningún tipo de formación? Me estoy refiriendo, por supuesto, a las más de 53.000 personas que llegaron a España en el año 2023, se dice pronto, 53.000 personas que llegaron por la costa con medios precarios, muchos de ellos sin papeles, directamente para poder ser acogidos, ser asiliados en nuestro país. Eso, las personas que entraron vía marítima, 40.000 las Islas Canarias, 13.000 el resto de las costas del país, y que es una parte ínfima, porque la mayor parte de la inmigración no regulada que entra en el país entra por carretera o entra en avión para luego buscarse la vida en su interior. Pero ya estamos hablando de unas cifras entre 50 y 60.000 personas, que son tremendamente grandes, teniendo en cuenta que estas personas son absolutamente dependientes. Y sin querer negar que estas personas requieren ayuda, que estas personas requieren de un plan, la gran pregunta es exactamente cuál es el plan de educación, cuál es el plan económico, qué es lo que les espera a todas estas personas que llegan con una mano delante y otra detrás en el país, y si todas estas personas que ponen en el grito en el cielo de las que mandan tienen un plan, tienen preparado un proyecto realmente de asimilación de toda esta gente, tienen preparado un proyecto para que estas personas prosperen y se adapten a una sociedad en la que lo van a tener muy difícil. Mientras tanto, en el otro lado del péndulo, 400.000 personas se marcharon de España en el año 2022, un récord, una cifra que no tiene absolutamente nada que ver con la que hemos vivido en otras ocasiones y que se asemeja mucho a los peores momentos de la crisis económica. Y esto es muy grave porque en este vídeo no vamos a hablar de política, no vamos a hablar, aunque está muy vinculado a la política, de ideología, sino que vamos a hablar de datos. Datos que salen de las estadísticas oficiales del INE, de la Unión Europea y de centros de estudios de investigación, como este dato del que te estoy hablando, de la emigración masiva que estamos sufriendo de personas altamente cualificadas, que ha sacado hace poco la Fundación del BBVA y que merece la pena revisar, porque este es el futuro que le espera a este país, independientemente de lo cual sea tu ideología, tu pensamiento político. Estos son los datos y esto es lo que va a pasar aproximadamente en los próximos 35 años si nadie lo remedia, y vamos camino de que nadie lo remedie, porque parece que a nadie le importa qué es lo realmente importante. ¿Y qué es lo realmente importante? Vamos a revisarlo de manera muy directa y concreta, uno por uno, con datos. Y el dato número uno es este: emigración masiva de algunos de los mayores talentos del país. De esas 400.000 personas, un 60% tienen estudios superiores y un porcentaje muy alto de estas personas son personas jóvenes o que están ya en edad de trabajar y de cotizar en la seguridad social, que se marchan buscando un futuro mejor. Este agujero que dejan es un agujero muy grande y muy importante y cada vez mayor, y habría que plantearse qué es lo que ocurre para que personas bien formadas que han ido a universidades públicas
públicas en un 60% de los casos que han sido formadas con nuestros impuestos se acaben largando a ejercer sus profesiones a otros lugares. Todo esto lo aprovechan otros países que tienen mayor capacidad para retener este talento, mientras el esfuerzo económico se hace dentro del país. Y la cuestión es quién los suple, quién los sustituye. ¿Las gallinas que entran por las que salen? No. Se va marchando el talento que no podemos recoger, el talento que no podemos retener, mientras van entrando personas altamente dependientes. Ya sabemos que hay algunos casos que son extremos, como por ejemplo el personal sanitario, los médicos y las enfermeras, que se van en masa y que tienen que ser suplidos por personas que no tienen formaciones equivalentes a las que han recibido aquí en España, y es una cosa que ya estamos viviendo en el día a día. Y así podríamos continuar en muchos ámbitos y muchos órdenes laborales cuando vivimos al mismo tiempo en un país, dato número 2, en el que el paro juvenil es el más alto de toda Europa. Tenemos ya el dudoso honor de tener un paro juvenil superior al de un país como Grecia, que siempre había estado muy por detrás del nuestro. Así que esto tendría que hacernos reflexionar cómo es posible que, teniendo en cuenta que se está creando un agujero tan grande de personas que se marchan, haya tantas personas jóvenes que no encuentren un trabajo, un empleo en el Estado. Y esto, bajando en el nivel en lo que se refiere a la edad de las personas, nos lleva al dato número 3. España es el país de Europa que tiene el mayor nivel de pobreza infantil. Estamos hablando de que 2,2 millones de personas viven, según los umbrales oficiales, por debajo de lo que se considera como la media o lo mínimo necesario para tener una vida plena, es decir, que son personas con un nivel de carencia material severa y que viven en hogares que oficialmente tienen ingresos, en muchos casos, que están por debajo de los 12.000 euros al año. Eso quiere decir que, por un lado, se está escapando el talento, por otro lado, no para de llegar inmigración con un nivel muy bajo de formación, nos vemos locos por encontrar personas que vayan a trabajar a los lugares donde hay empleo, como por ejemplo en la construcción, haya más o menos talento, se están importando trabajadores ante la imposibilidad de retenerlos. Tenemos la mayor tasa de paro juvenil, a pesar de que en el año 23 se ha batido el récord de vacantes de trabajo sin cubrir. Estamos hablando de 160.000 puestos de trabajo. Nuestro problema no es tan grave como el de otros países europeos, pero también batimos récords en lo que se refiere a las vacantes laborales por cubrir. Eso con el mayor nivel de pobreza infantil de la mayoría de países de Europa. Solamente hay un país con un nivel de renta per cápita superior al nuestro que tiene un problema más grave, que es Inglaterra, pero nuestro nivel de pobreza infantil está ya a la altura de países como Turquía o Colombia, que teóricamente tienen un nivel de desarrollo muy inferior al nuestro. Y si estos datos son impactantes, aquí no se admiten interpretaciones ni medias tintas, estos son los datos. También es muy impactante cómo es posible que seamos el país dentro de la gran Unión Europea que tenga la única tasa negativa de inversión empresarial dentro del Estado en los últimos tiempos, con la fotografía a corto plazo, mientras nuestros vecinos en Portugal lideran el aumento de la inversión empresarial. Esto es verdaderamente fascinante y muy llamativo y debería de hacer pensar muy seriamente a los que nos gobiernan qué es lo que está pasando. Porque hablando de qué es lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos años es que se ha hecho una inversión pública de dinero en obras y también en contratación de funcionarios impresionante para que la economía no se viniera abajo a falta de un remedio mejor por parte de los que nos gobiernan. Y eso lo que nos ha llevado es a engordar enormemente el sistema público e igualmente también a que entre mucho dinero de la Unión Europea, que como no tenemos el ecosistema empresarial suficientemente bien formado como para poder hacer que ese dinero permee a la industria privada, pues lo que se ha hecho es engordar mucho también el empleo a través de empresas públicas y de la inversión de empresas públicas, que al final acaba siendo, sí, dinero que llega a los bolsillos de todas las personas que trabajan directa o indirectamente para el Estado. Con lo cual, se ha aumentado enormemente la inversión estatal, al final de una manera u otra ha llegado más dinero al bolsillo de una parte de los contribuyentes e indirectamente también algo, aunque sea la menor parte, ha caído a las empresas privadas. Con ese contexto tendríamos que tener una situación en la que hubiera una alta inversión privada. ¿Por qué no hay inversión privada? Incluso es negativa en España. Bueno, pues los números están ahí y la única explicación que queda es que las grandes empresas, los grandes tractores de la inversión privada, consideran que España se ha convertido en un país muy poco seguro para invertir por todos los problemas que estamos teniendo a nivel político. Y esto es una alarma muy intensa y muy potente,
teniendo en cuenta además del otro lado que España se ha convertido en uno de los países más morosos del mundo y que menos cumple con los laudos y con los acuerdos finales que se hacen cuando empresas de fuera o estados exteriores pleitean contra nosotros por las inseguridades jurídicas que hemos creado contra esos inversores externos. El caso paradigmático, por supuesto, es el de los inversores que pusieron el dinero en las energías renovables y a los que se les cambió las reglas del juego. Bueno, pues España no está pagando hasta tal punto que ha tenido que salir de algunas organizaciones internacionales como la de la energía, y su nivel de morosidad es ya equivalente al de Venezuela, al de una república bananera. Esa es la situación en lo que se refiere igualmente también a la seguridad jurídica del país, un punto que es fundamental para que un país pueda avanzar. Pero lo verdaderamente ya, después de esta fotografía terrible que te lleva a deprimir directamente, es el asunto de la brecha que está habiendo con el trabajo y cómo en un informe demoledor la OECD ha concluido que España va a ser uno de los países desarrollados que menos crecimiento de su PIB va a tener en los próximos 35 años de aquí a 2060. Es verdaderamente escalofriante. Lo que predice la OCDE es que nuestro PIB se va a quedar congelado y que incluso en determinadas épocas podría acabar cayendo. Solamente hay una excepción de países que están mucho mejor que España y que tienen niveles de crecimiento del PIB también bajos, que son aquellos países con unos niveles altísimos de renta per cápita y de desarrollo y de digitalización, y que por lo tanto, si no hay una gran ruptura a nivel de tecnología o economía, tienen un margen más pequeño de crecimiento que, por ejemplo, los países de la Europa del Este o los tigres de Asia. Todos ellos nos están adelantando a la misma velocidad a la que Sebastián Loeb le recorta minutos a Carlos Sainz en el Dakar, por la derecha y sin que prácticamente podamos leerles las pegatinas. ¿Y todo esto por qué? Porque en España tenemos un problema doble, del que te he hablado mucho en este canal, que es un problema demográfico. Por una parte, no nacen personas nuevas. Dentro de unos años no nos va a reconocer ni la madre que nos parió, esperemos que sea para bien, porque vamos a ser un país multicultural que va a ser rellenado con inmigrantes a los que va a haber que asimilar y formar desde cero. Ante la total ausencia de natalidad en nuestro estado, por todos los problemas que arrastramos de paro juvenil, de salarios y de pobreza infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el hecho de que tenemos una productividad ruinosa hace que en nuestro país, en nuestro estado, se genere muy poco empleo y que esté muy poco cubierto, y que tampoco haya empleo de alta calidad precisamente por la atomización empresarial del país. Sí, es mucha información, son muchos los problemas, pero todos se acaban pegando y juntando como se juntan las moléculas a nivel microscópico. Y todo esto lo que nos deja es una fotografía en la que en el Estado cada vez es más grande la parte de la función pública, y vivimos un Estado además virado, invertido, en el sentido de que una inmensa mayoría de la población que trabaja en nuestro país y que tiene unos salarios de alto nivel es porque trabajan para la función pública y no para la empresa privada. En España, más de la mitad de las personas que ganan más de 30.000 euros al año o son funcionarios o son pensionistas. Ya me diréis qué sistema de eso es sostenible. Y si nos vamos, y esto es alucinante, a las personas que ganan más de 60.000 euros brutos al año, lo que nos sale es que de más o menos los 2 millones de personas que tienen un salario superior a los 60.000 euros, casi 1 millón son funcionarios. Aquí ya, por supuesto, el número de pensionistas prácticamente no existe. Casi la mitad de las personas con salarios de más de 60.000 euros son trabajadores de la función pública. Y eso nos lleva al último clic y al último dato verdaderamente escalofriante, y es que ya hay provincias y ciudades en España en las que hay más pensionistas que cotizantes a la seguridad social. Por ejemplo, ese es el caso de Ourense, una ciudad en la que aproximadamente hay 0,97 cotizantes por cada pensionista. La comunidad de Asturias, la región de Asturias, es la región donde hay un menor número de cotizantes por pensionista. Aquí ya estamos prácticamente en el nivel de 1 a 1. Son lugares que son más dependientes que generadores de riqueza, y esto es algo absolutamente sostenible para el largo plazo. Y si querías también más, entre comillas, buenas noticias, tenemos el problema, el asunto de la desindustrialización. Queremos electrificar la economía y resulta que cada vez tenemos menos consumo eléctrico. ¿Por qué? En buena medida también porque el país está desindustrializando a alta velocidad. Hemos pasado de tener una tasa, si juntamos todos los sectores alrededor de la industria, de aproximadamente el 26% del PIB en el año 2008, a llegar ya a un paupérrimo 20% en el año 2022, y entre medias nos hemos dejado más de 500.000 de puestos de trabajo vinculados a la industria en este viaje de 15 años. Así que con todos estos datos y el temor incluso de que para el año 2060, salvo que se cambie radicalmente la política de natalidad o de migración, España va a tener menos de 40 millones de habitantes, y cada vez más
La única manera que va a haber de suplir todo esto, si nadie tiene alguna idea brillante de cómo cambiar nuestro modelo económico, es simple y llanamente haciendo que los impuestos cada vez crezcan más, de maneras directas y de maneras indirectas tremendamente creativas, algunas de ellas muy retorcidas, como ya estamos viendo en estos días. La situación es verdaderamente grave, yo no diría que desesperada, pero la situación es verdaderamente grave y evidentemente estos cambios son muy progresivos y se van viendo poco a poco, pero personalmente yo ya tengo amigos, familiares, personas de mi entorno muy bien informadas, con un alto poder adquisitivo, que se han largado del país. Y como decía aquel refrán tan famoso, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Si nada lo cambia, este es el panorama basado en datos que nos espera para la próxima década, y algo muy gordo tendrá que cambiar, que no dependerá de nosotros probablemente, porque nos hemos demostrado absolutamente inanes para cambiar las cosas. Algo externo tendrá que cambiar mucho para que las cosas cambien aquí. Mientras tanto, nuestra posición en la Unión Europea es ser el país de vacaciones, el país del turismo y los servicios, es el país de formar de manera barata a profesionales que luego se marchan a otros lugares donde su talento está mucho mejor valorado y hay mucha más meritocracia, y mientras tanto en nuestro Estado vamos tapando todos estos huecos, haciendo crecer la economía por el lado de lo público, mientras menos personas tienen que aportar cada vez más para que el sistema se aguante. ¿Hasta cuánto aguantará y cuándo se romperá? Bueno, pues eso lo veremos, es una cuestión de tiempo que así sea. Nada más, queridos amigos, espero toda esta información te haya parecido resultado interesante y sobre todo clarificadora, y nos vemos aquí en un próximo vídeo en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente, adiós.